¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, rápido ha sido, lo de solvente está por ver, y esto de la larga trayectoria es una forma elegante de decir que uno empieza a ser más viejo que otra cosa, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo no creo que haya hecho ninguna pirueta, sí, ¿no? Y de hecho, esto arranca a través de una serie de correos y de teléfonos, de telefonazos el domingo por la tarde. Ha sido un poco mala suerte, ¿no? Porque normalmente una primera o segunda semana de julio hay más margen, ¿no? En este caso coincidió que yo estuve la semana pasada en América Latina, el fin de semana tenía una presentación precisamente en París, llegué el domingo, me encontré con un mensaje que normalmente me agrada leerlos de Ángel y se puso en marcha todo esto. La mala suerte es que se extingue el plan de una oleada de plan de doctorado y coincidía que esta semana teníamos muchas tesis, ¿no? De hecho, yo me disculpo porque voy a poder estar hoy limitadamente, tengo que volver corriendo porque tenemos precisamente un tribunal de tesis que además me coincide que me toca presidirlo, ¿no? Así que, encantado, gracias por la invitación, muchas gracias y un gusto estar aquí, estar en Valladolid de nuevo, estar con vosotros y poder debatir, como bien dices, fraternalmente. Además, yo agradezco mucho que tenemos dentro de, efectivamente, de más allá de lo compartido, en relación con una crítica a la esterilidad absoluta del enfoque dominante, de la economía burguesa dominante, la neoclásica, ¿no? Para comprender realmente las claves profundas de los graves problemas que padecemos. Más allá de ese elemento compartido tenemos diferencias, ¿no? Y en ese sentido yo agradezco aún más, ¿no? la invitación, ¿no? Además me parece que, bueno, yo vengo de una tradición, tanto en el terreno teórico como político, que no tiene nada que ver con esa diplomacia habitual, ¿no? Donde detrás de las palabras bonitas lo que hay es navajazos, ¿no? Creo que no tenemos nada que perder, ¿no? Con discutir fraternalmente, como muy bien decía Óscar, ¿no? De forma completamente abierta, transparente, seria, profunda, porque me parece que el objetivo de la discusión es, entre otras cosas, en primera instancia, comprender bien precisamente cuál es el punto de diferencia, el punto de discrepancia, ¿no? Así que yo feliz, ¿no? Además, bueno, quienes nos dedicamos al ámbito académico muchas veces estamos en una especie de cuarteles de invierno, ¿no? Uno elabora, muchas veces en solitario, ¿no? Aunque es verdad que no deja de ser el reflejo, pues, de una trayectoria y de una elaboración que finalmente es colectiva, ¿no? Más allá de las plasmaciones concretas que tome, y en mi caso también expresión de una intervención política, sindical, pero al final a uno le da vértigo, ¿no? Porque en esos cuarteles de invierno siempre tiene la duda de si lo que está haciendo realmente tiene sentido, es pertinente, está afinado, ¿no? Y poder someterlo a discusión con compañeros para mí es un regalo, ¿no? Así que, sinceramente, gracias a vosotros por la generosidad, por la apertura de miras y todo, un gusto, ¿no? Por otra parte, el tiempo es un poco limitado. Bueno, decía Óscar Carambolas, ¿no? La fantasía organizada. Hay un librito de Furtado sobre la experiencia de unos cursos en CEPAL, en Santiago de Chile, ¿no? Bueno, yo a una hora completamente inconfesable de la noche de ayer me di cuenta de que había leído mal el título que tenía que hablar, mezclé los dos, con lo cual no tenía que hablar de la crisis, y entonces la noche era joven, sin embargo, a pesar de la hora esa que no pienso confesar. Bueno, he armado un esquemita que lo tenéis delante. Es un esquema bastante ambicioso, entre otras porque el título es también ambicioso, cuando no envenenado, ¿no? Balance y perspectivas del análisis marxista, ¿no? Que se puede encarar de 2 o 3 millones de formas distintas, ¿no? Entonces yo propuse un esquema, lo tenéis ahí, en torno a una serie de puntos que creo que pueden, ojalá, ¿no?, ayudarnos a fijar algunas cuestiones y, en particular, una discusión ordenada y fructífera, ojalá, ¿no? Bueno, desde el punto de vista... Además, hay una cosa que me parece importante consignar, ¿no? Porque yo creo que tenemos el riesgo muchas veces de que haya ciertas formulaciones retóricas, por ejemplo, que se queden en lo retórico, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una intencionalidad desde el punto de vista del análisis económico, que no se queda en el puro análisis, sino que digamos que nosotros invitamos a la discusión con la finalidad de comprender, pero también con la comprensión que tiene en miras, ¿no?, la intervención, una intervención que ojalá pueda abrir salidas, ¿no? Y coincide que justo hoy estos puntos de lucidez que te dan esas horas inconfesables, ¿no? Recordaba, ¿no?, justo ahora hace 150 años de la publicación del libro Primero del Capital, en 1867, justo ahora, 2017, hace 100 años de la experiencia histórica, un hito yo creo incomparable a ningún otro, ¿no?, de la Revolución Rusa, pero es que coincide que hoy también hace 2 años justo del referéndum en Grecia, ¿no? Ese referéndum en el que lo que no es habitual, el Fondo Monetario Internacional se presentó directamente a las urnas, ¿no? Normalmente lo hace con distintas candidaturas, pero no directamente sus políticas, ¿no? Y todo el recorrido de Grecia desde ese 5 de julio, que es muy significativo para lo que ha pasado después, no solo en Grecia, sino también en Europa y más allá de Europa incluso, ¿no? Así que se concatena todo con esas carambolas para, ojalá, que podamos hacer algo interesante, ¿no? Bueno, el punto de partida
para mí tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Arrancaba, ¿no?, con esta pregunta, ¿no?, de si hay solución a los problemas de la economía mundial, a los problemas sociales, a los graves problemas sociales que padecemos hoy en el marco de la economía capitalista, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque siempre tenemos necesariamente un punto de partida y el punto de partida es una pregunta, ¿no? Esto vale para las tesis, esto vale también a otra escala para las conferencias, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta pertinente, ¿no? Es la pregunta pertinente porque desde el punto de vista, digamos, empírico, inmediato, constatamos no solo que haya problemas, sino que no hay visos de que estos vayan a solucionarse, ¿no? Constatamos que ha habido en el periodo reciente, y mucho más allá de la agudización que sin duda ha provocado la crisis, sino que venía de antes problemas graves que no solo se verifican en un retroceso, sino en retroceso de las condiciones de vida, sino en amenazas ciertas de nuevos retrocesos, ¿no? Por tanto, yo creo que vale la pena fijar bien la pregunta, ¿no? Lo decía Marx precisamente, ¿no?, cuando planteaba que no era ya en las respuestas, sino en las preguntas mismas, donde había mistificación, donde había engaño, ¿no? Por tanto, vale la pena, creo, fijar la pregunta, y a mí me parece que la pregunta es justamente esa. La aspiración a resolver los problemas, que por otra parte es perfectamente factible desde el punto de vista de las disponibilidades materiales, ¿no? Es decir, cada vez queda más ridícula, ¿no?, la formulación que siguen en nuestras facultades presentando como objeto de la economía recursos escasos, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Cuando la humanidad tiene capacidad de producir alimentos para 12.000 millones de personas, somos 7.500 y hay problemas serios de subnutrición, de malnutrición, etcétera, ¿no? Es decir, en ese contexto yo creo que vale la pena plantear la pregunta, pero también dotarnos de un elemento, de una categoría teórica para analizarla, ¿no? En el ámbito del marxismo utilizamos la categoría de fuerzas productivas, ¿no? Y me parece que es una categoría bastante caricaturizada, bastante esterilizada por esa forma de presentarla tan caricaturesca, ¿no? Normalmente se asocia a un contenido puramente técnico, ¿no? Es decir, la productividad, el rendimiento del trabajo, la capacidad productiva, ¿no? En realidad, si fuera eso, no lo llamaríamos siquiera fuerzas productivas, seguiríamos hablando de productividad a secas, ¿no? Porque eso sería su contenido. En realidad tiene un contenido social mucho más profundo, ¿no? Se trata de las posibilidades que se abren sobre la base de ese aumento de la productividad, ¿no? Es decir, su materialización o no en una mejora sostenida, generalizada de las condiciones de vida del conjunto de la población, ¿no? Y en ese sentido me parece que vale la pena focalizar la pregunta de referencia en torno a esto. ¿Qué pasa, en definitiva, con las fuerzas productivas? Cada vez constatamos procesos más sistemáticos de destrucción de las fuerzas productivas. Se aprecia con claridad, desde luego, claro, en las crisis, en las guerras, pero también en la destrucción de los recursos naturales a un ritmo que no permite su regeneración, pero sobre todo en un punto, que es el punto central, ¿no?, en la desvalorización del principal componente de las fuerzas productivas, que es precisamente la fuerza de trabajo, ¿no? De modo que para mí la pregunta sería esa, ¿no? Es decir, ¿podemos depositar ilusiones en que otro tipo de gestión, otra forma de conducción de la política económica en particular abriría las posibilidades? ¿Podemos depositar ilusiones en que sería factible en el marco del capitalismo resolver los problemas, preservar las condiciones de vida, incluso mejorarlas de forma, digamos, paralela a las posibilidades que se abre resultado de esos avances científicos, técnicos, detrás de los cuales está la productividad del trabajo? Esa sería la pregunta. La formulo de una manera que seguro que la mayoría estáis apostando por cuál es la respuesta que doy y además acertáis si pensáis lo que creo que estáis pensando, pero en todo caso vale la pena ver cuál es el recorrido, ¿no? Para ello, para abordar esa pregunta, evidentemente necesitamos un instrumento de análisis. El instrumento, desde mi punto de vista, es el método marxista, ¿no? Claro, cuando hablamos del método marxista, aparte de que la sensación que da, ¿no?, yo lo decía Óscar, ¿no?, muchas veces me presento públicamente esto y la sensación que da a veces es como poco menos que si uno dice que es marxista, lo siguiente que tiene que hacer es pedir disculpas o, como mucho, ganar un poco de tiempo haciendo algún chiste de Groucho y sus hermanos, ¿no? En realidad, el marxismo es un método de análisis. A mí me parece que es la culminación de la mejor tradición de la historia del pensamiento económico. Es verdad que en nombre del marxismo se han hecho auténticas barbaridades en el terreno político y en el terreno teórico, porque hay una conexión entre ellos, ¿no? El que fuera manual oficial de economía política en la Unión Soviética, que durante muchos años elaboraban colectivamente y firmaban como Rumiantsev, lo firmaba este autor, Rumiantsev, bueno, defendía cosas como que Marx había teorizado una economía política del socialismo, que no está en absolutamente ningún documento, ¿no? Y esto es lo más suave en comparación con otras, como digo, barbaridades que se han hecho en nombre del marxismo y que obviamente solo incumben a quienes la hicieran, ¿no? Es verdad que el marxismo tiene dos dimensiones, por así decirlo, son dos caras, evidentemente, de una misma moneda, ¿no? Por una parte hay una guía para la acción, ¿no?, en el terreno político, de eso no hablamos ahora, obviamente, pero es un método de análisis, ¿no? Y como método de análisis a mí me parece que es un método
muy potente, como pongo en el apartado ese un método completo, ¿no? Y esto del completo tiene su importancia, un método completo de análisis social que además se materializa en una propuesta teórica interpretativa de las sociedades capitalistas. O, por mejor decir, porque esto me parece también decisivo, en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista, este verbo que aparece en la primera frase del Capital y que es, yo creo, poco considerado, ¿no? En las que domina, no estamos hablando solamente en un terreno abstracto, sí en el desarrollo teórico, pero desde el punto de vista de entender que las sociedades, de hecho, que conocemos, en ellas coexisten distintas relaciones de producción, ¿no? Y esto en torno a un elemento neurálgico, una cuestión, una base, digamos, que es una ley, la ley del valor, que enseguida paso a ella, ¿no? Entonces yo creo que corresponde precisar, ¿no?, lo que es y lo que no es, ¿no? En primer lugar, despejaríamos lo que no es, ¿no? Es decir, no podemos hablar de economías marxistas, no podemos hablar de política económica marxista, ¿no? Supongo que esto no merece la pena que nos detengamos, no es necesario que nos detengamos en ello, vale la pena solo sacarlo de foco, porque lo que es cierto es que el marxismo ha sido objeto, yo creo, de distintos tipos de cuestionamiento, por activa y por pasiva, podríamos decir. En primer lugar está la negación, el ninguneo, ¿no? En segundo lugar está la búsqueda de su desnaturalización, ¿no?, pretendiendo hacerlo compatible con cualquier cosa, ¿no? Y esto no es un zumo de frutas donde uno puede meter distintas frutas y a ver de qué color y con qué sabor sale, ¿no? Es decir, las cuestiones teóricas son cuestiones de mucho más rigor, de mucho más calado, ¿no? Es decir, el núcleo duro de una teoría no es una cuestión cualquiera perfectamente combinable con otras a discreción, ¿no? Y de hecho haré una mención profundamente crítica al eclecticismo que plantea justamente lo contrario, ¿no? La idea de que las teorías se pueden componer poco menos que a medida, ¿no? Es decir, las cuestiones teóricas, ojo, ¿no?, son serias, son profundas, ¿no? Es decir, el núcleo duro de una formulación teórica no es cualquiera, ¿no? No se puede simultáneamente responder una cosa y la contraria y pretender que es compatible, ¿no? Ha habido intentos incluso, o propuestas, ¿no?, incluso de conciliar el planteamiento marxista con el neoclásico, ¿no? Es decir, hay un economista, le conocéis muchos, marxista, español, Diego Guerrero, que lo explica con mucha claridad. Él dice, es verdad que hay aspectos del marxismo que son objetos de discusión, ¿no?, que son objeto susceptible de discusión, perdón, pero hay planteamientos que simplemente son incompatibles frontalmente con lo que dice Marx, ¿no? Es una pena que no haya venido Dimenil, que es un hombre importante, ocupa un lugar importante, ¿no? Pero cuando él plantea, por ejemplo, la existencia de una tercera clase social, lo mismo quienes hablan de precariado, debatámoslo, pero es incompatible con el marxismo, ¿no? Debatámoslo, igual es un debate fructífero, ¿no? Se puede discutir todo, ¿no? Pero no se puede pretender hacer todo compatible porque no lo es por ese carácter que yo decía profundo, de un núcleo teórico constitutivo, de un planteamiento metodológico, etcétera, ¿no? Entonces, descartado, no se trata de una economía, no se trata de una política económica, se trata de un método de análisis. Y un método de análisis, y esto es importante porque si no lo precisamos quizá puede inducir a confusión, ¿no? Por una parte hay el planteamiento de toda una serie de categorías teóricas acerca de la reproducción de las sociedades en el tiempo, donde aparecen una serie de nociones, en particular la de fuerzas productivas, relaciones de producción, superestructura, y por otra parte una particularización sobre la base de esas categorías para comprender un tipo de sociedad particular, históricamente determinada, que es la capitalista, ¿no? Conviene distinguir esto y por eso yo diferenciaba, digamos, el apartado 2 y el apartado 3 de lo que os he propuesto como esquema, ¿no? Pero a su vez hay una mención, nada de lo que voy a decir es retórico, cada piececita, digamos, que vierta tendrá un lugar en el esquema explicativo, en el rompecabezas, con la pretensión de que a medida que vayamos avanzando la imagen quede más definida, quede más nítida, ¿no? Cuando hablamos de marxismo muchas veces hablamos de materialismo, de dialéctica, y muchas de esas veces se habla de una forma bastante confusa, ¿no?, donde más bien las formulaciones parecieran ser un brindis al sol, ¿no?, un saludo a la bandera. Bueno, pues como uno habla de marxismo, pues tiene que meter ahí como sea, aunque sea martillazos, lo del materialismo y lo de la dialéctica, ¿no? No es el momento de detenernos en ello, pero si lo menciono es porque son cuestiones que desde el punto de vista del análisis empírico, que al fin y al cabo es lo que nos importa, tratando de aportar elementos para la discusión a la pregunta que yo planteaba inicialmente, evidentemente tener en cuenta lo que significa una concepción materialista del mundo, desde el punto de vista, en primer lugar, en el sentido más amplio, más epistemológico, se quiere, ¿no?, de que primero está la realidad y a partir de ahí la perspectiva de poder comprenderla, de poder teorizarla, de poder analizarla, y no al revés. Es decir, ese planteamiento que, dicho de una forma mucho más coloquial, tiene que ver con la importancia de los intereses materiales, de las raíces históricas profundas de los procesos sociales. Esto no es una cuestión que se formule de manera retórica, sino que es un elemento de encuadre de análisis absolutamente imprescindible, ¿no? Y por otra parte, esto del modo dialéctico,
que quizá alguno os haga despertar los fantasmas de aquellos profesores que no todos eran muy buenos de filosofía, donde uno lo de la dialéctica nunca acabó de entenderlo, se quedaba más en que el principio de identidad, pero al final A era igual a siempre o no. En realidad tiene que ver simplemente con dotarnos de un instrumento que nos permita captar la realidad de la forma en la que efectivamente es. Y puesto que la realidad es cambiante, contradictoria, solo un método, solo un modo de pensar que efectivamente parta de los elementos que tienen que ver con la contradicción, con el cambio, nos va a permitir aprehender la sociedad, los procesos sociales, como efectivamente son. Porque al fin y al cabo, nuestro objetivo es justamente eso, comprender los determinantes de los procesos sociales a la luz de la forma particular que toman en cada contexto histórico, ¿no? Digamos, la perspectiva de la lógica formal, que es muy útil para las fotos, por ejemplo, que permiten hacer una tipología de manera estática, sin embargo, para los procesos de cambio que tienen que ver con la propia pregunta que yo formulaba inicialmente, es completamente estéril, ¿no? En fin, la lógica formal diría que una quiebra es una quiebra, y 2, 2, y 3, y seguiría hasta que se acabaran, o sea, nunca los números naturales, ¿no? Nosotros decimos que no, que llegado a cierto punto, de manera coloquial, hay una gota que colma el vaso, hay un pequeño cambio más cuantitativo que transforma cualitativamente la situación, ¿no? Y eso que nosotros verificamos constantemente de forma empírica, necesitamos poder aprehenderlo, poder captarlo, poder recogerlo con el método de análisis que utilizamos para la explicación, ¿no? Por eso no son retóricas estas apelaciones, aunque sí es un poco testimonial, que pretenda yo zanjar, no pretendo zanjar, solo consignar la referencia a una concepción del mundo materialista frente a visiones idealistas, que siguen planteándonos, ¿no?, que la responsabilidad de las cosas está en la mentalidad de esos inversores centroamericanos, ¿no?, que los tipos, joder, qué poca propensión a invertir, ¿no? A ver qué hacía un inversor de estos FETEN japonés en Nicaragua en el 87 con una hiperinflación de ¿cuánto era? 80.000%. Pues o salir corriendo, dedicarse al trapicheo, como expresaba la propia realidad material, digamos, ¿no? La cuestión, ya digo, de las contradicciones, del cambio, y sobre esta base, tres elementos centrales, tres categorías teóricas que tienen que ver con lo que de manera, primero, muy coloquial, identificaríamos con las posibilidades y su materialización efectiva o no, las fuerzas productivas en el sentido que planteaba antes, la noción de fuerzas productivas en el sentido que planteaba antes, por otra parte, las relaciones de producción, las reglas del juego, que nos permiten explicar cómo se hacen o no las cosas en función de criterios que tienen que ver simplemente con la forma social particular que adopta las decisiones en cada tipo de sociedad, ¿no? Claro, nosotros muchas veces pensamos, o queremos pensar más bien, ¿no?, en el terreno de que los determinantes de lo que ocurre fuera de la forma de conducir eso que define, sí, la economía, el proceso para cada sociedad de producción de sus medios de vida, de una forma constantemente renovada, atendiendo al criterio del bienestar. Yo también lo desearía, pero no es lo que se corresponde con una sociedad capitalista donde lo que determina, el criterio que determina cómo se lleva a cabo este proceso de producción está inspirado estrictamente por la rentabilidad, resultado de la apropiación privada de los medios de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Fuerzas productivas, relaciones de producción, y decimos más, ¿no? Decimos que sin menospreciar el lugar, realmente un lugar muy importante que ocupa lo que podríamos llamar de forma coloquial el factor económico, decimos que solamente determina en última instancia. Y esto, de nuevo, parece la caricatura, ¿no?, un marxista diciendo determinación en última instancia, pero que en realidad, si nos fijamos en el contenido, estamos planteando precisamente como lo que al final permite dilucidar la forma en la que se resuelven las cosas. Claro que tiene que ver con lo económico, porque lo económico no es una cuestión cualquiera. Lo económico tiene que ver con la primera determinación que necesariamente enfrenta cualquier sociedad, que es la de producir sus medios de vida. Esto significa, por tanto, menospreciar que haya aspectos jurídicos, políticos, institucionales, ideológicos, culturales que influyen. Por supuesto que no. Por eso decimos en última instancia, solo en último término, ¿no? Por tanto, no pensamos, ni mucho menos, que sería un economicismo vulgar, digamos, ¿no? Es redundante. Economicismo y, por tanto, vulgar en el sentido de superficial, por tanto, en el sentido de confundir la forma de presentarse los fenómenos con el trasfondo real. No, simplemente lo que decimos es el lugar que ocupa este proceso, que, como digo, es la primera determinación que enfrenta necesariamente cualquier sociedad, ¿no? Pero incorporamos, claro que incorporamos, y no de una forma mecánica, no de una forma, digamos, unívoca, ¿no?, toda una serie de elementos que, no siendo no económicos, son, en todo caso, imprescindibles de considerar para completar una explicación solvente, una explicación sólida acerca de cómo se produce la reproducción social, ¿no? Bueno, las relaciones, solo una pequeña mención más, porque cuando hablamos de fuerzas productivas, y quizá precisamente despegándolas de esa aproximación técnica, la productividad, el rendimiento de trabajo, quizá pueda dificultarse
la visualización de entonces en qué consiste, ¿no? Y podría parecer casi que estamos en un terreno medio místico, ¿no? En realidad es una cosa muy concreta y quizá la forma más fácil de visualizarla es pensando en experiencias históricas en las que efectivamente se verifican desarrollos muy importantes de las fuerzas productivas. Quizá el ejemplo más claro sería la transición al capitalismo. La transición al capitalismo, pienso en particular en Europa Occidental, ese proceso que grosso modo culmina a mediados del siglo XVIII, hace posible un enorme desarrollo de las fuerzas productivas que, ojo, ni tiene ni podría haber tenido un carácter idílico. Es decir, detrás de ello está la explotación. Y está la explotación, por ejemplo, sistemática, incluso de los niños, en las minas, en la industria, etc. Detrás de ello está también el pillaje colonial, que es una piedra angular que hace posible ese desarrollo de las fuerzas productivas. Pero decimos esto y pensamos en cosas concretas. Es la industrialización, es la urbanización, son los grandes medios de transporte, es la propia constitución de la clase trabajadora. Y todo esto es lo que nos permite visualizar que hablar de fuerzas productivas no es una cuestión retórica, no es un saludo a la bandera, es la forma a través de la cual podemos medir algo que, si no, desarrollo, ¿no? Y decimos desarrollo, pero ¿desarrollo de qué, no? Hizo una gran aportación el PNUD del 90, ¿no? Desarrollo humano. Teníamos la gran duda de si era desarrollo equino, canino o humano. No, ¿un desarrollo de qué? Necesitamos categorías teóricas, ¿no? Necesitamos formular aquel hecho social que queremos aprender, medir, valorar, ¿no? Es decir, desarrollo o no de las fuerzas productivas. Es decir, de la materialización efectiva de esas posibilidades incubadas, digámoslo así, de modo que incluso se nos suscita en relación con la propia pregunta que yo planteaba al principio, un posible paralelismo, una analogía en cuanto a que en ese periodo que yo señalaba se dio una tensión, ¿no? Como no podía ser de otra manera en términos históricos, una tensión entre la incubación, digamos, la incubación de desarrollos potenciales muy poderosos, ¿no? Es decir, los cambios demográficos, los avances técnicos, no desde la perspectiva actual irrelevantes, pero en su momento con un calado muy grande, ¿no? El propio acceso privilegiado, ¿no?, a recursos naturales fruto del pillaje colonial, ¿no? Es decir, montemos fábricas, ¿no? Si tenemos brazos, tenemos máquinas, incipientes, lo que sea, ¿no? Tenemos materias primas, montemos fábricas, ¿no? El problema eran las relaciones de producción, las reglas del juego, que se presentaban como un bloqueo, ¿no? La analogía está clara, ¿no? Es decir, no hemos incubado hoy en el seno de la sociedad capitalista desarrollos potenciales gigantescos de las fuerzas productivas, sin duda, sin duda. Chocan con las relaciones de producción, con las reglas del juego, con las exigencias de la rentabilidad, vaya que sí chocan, ¿no? Es decir, cuando hablamos de fuerzas productivas no hablamos del PIB, ¿no? Es decir, el desarrollo industrialmentista no es un indicador de desarrollo de las fuerzas productivas, es un indicador de lo contrario, es un indicador de bloqueo de las fuerzas productivas, ¿no? Es decir, aquí hay todo un juego que tiene que ver con el contenido mismo de los procesos sociales, que es a lo que nos dedicamos y que no podemos olvidarlo nunca por tautológico que pueda resultar, u obvio, ¿no? Entonces, nos importan esas categorías, ¿no? Porque esas categorías son las que nos permiten discutir particularmente en el terreno de la caracterización de qué es el capitalismo hoy y sobre todo de las perspectivas que es al fin y al cabo en donde yo proponía discutir, y por otra parte no soy nada original, lo sé, ni lo pretendo, en torno a esa pregunta acerca de si los problemas se pueden resolver o no y en qué marco, ¿no? Al final siempre se dice que otro no sé qué es posible, pero la pregunta clave sería en qué marco eso efectivamente lo es posible, es viable, ¿no? Bueno, he dicho método completo, es decir, porque completa la explicación. Esto no tiene nada de sectarismo, ni de determinismo, ni nada por el estilo, ¿no? Tiene que ver con que es una explicación completa, que ni que decir tiene que se puede compartir o se puede no compartir, ¿no? Pero es una explicación completa acerca de cómo se produce la reproducción social, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo claro, que toma forma en relación, lo dije antes, lo repito porque me parece muy importante desde el punto de vista de no despistarnos, que toma forma en relación a cómo se produce la reproducción de las sociedades en el tiempo y que dentro de eso hay una particularización. En el año 1857 Marx escribe una carta y dice: en 5 semanas liquido esto de la economía, no sé si dice la palabra mierda, pero algo parecido, ¿no? Este rollo, este aburrimiento de la economía, ¿no? Bueno, ese sí que fue un pronóstico errado, porque al final el tipo siguió escribiendo de economía hasta su muerte en 1833 y ni siquiera acaba una pequeña parte del esbozo de lo que era su propuesta, donde, por ejemplo, había un libro 5 del Capital que era en relación con el mercado mundial, y no por haber pasado al terreno empírico, sino porque el mercado mundial está contenido en la dinámica capitalista necesariamente, etcétera, ¿no? Bueno, sobre esta base bajamos al terreno del análisis económico de la sociedad capitalista, ¿no? Es decir, acotamos un estudio de caso particular, que es precisamente lo que revela el disparate de pretender que se podía analizar, se podía programar la economía soviética a la luz del método marxista, ¿no? Eso tiene que ver con otras discusiones, por cierto. Otras discusiones y otro ejemplo para visualizar por el lugar que ocupan las fuerzas productivas. En realidad, una sociedad socialista, una sociedad mejor,
En transición al socialismo, ¿dónde habría verificado, dónde habría ido verificando su superioridad? ¿En qué terreno? Evidentemente no en el terreno de los himnos o de las banderas, ¿no? En el terreno del desarrollo de las fuerzas productivas. Un desarrollo de las fuerzas productivas posible, ciertamente, una vez desembarazada la sociedad del lastre de gestionar la conducción del proceso económico atendiendo al criterio de rentabilidad, que sin embargo no se verifica en la Unión Soviética, de modo que esa transición, ese inicio de transición, en particular se había concretado en que la función represora del Estado, a medida que se desplegara un nivel de abundancia mayor, había debido ir reduciéndose, ¿no? Que es justamente lo que ocurre, ¿no? Y hasta por ahí podemos verificar el disparate no ya del socialismo en un solo país, sino incluso de la perspectiva de que realmente se había abierto un proceso de transición, ¿no? Y de nuevo, las fuerzas productivas en el centro. Fuerzas productivas en relación al contenido preciso que damos a la discusión muy genéricamente planteada las más de las veces del desarrollo a secas. Es el desarrollo en torno a esa categoría teórica precisa que nos permite verificar, que nos permite evaluar el contenido social que le damos, ¿no? Progresivo, lo que fuera, ¿no? Bueno, ahí pasamos a hablar de, como digo, la economía capitalista, y esta frase que mencioné de pasada al principio y la recuerdo ahora, que yo creo que pasa bastante desapercibida, ¿no? Y pasa desapercibida a veces lo de los árboles y el bosque, ¿no? Porque teniéndola tan delante, ¿no? Es la frase más conocida probablemente del Capital, ¿no? La riqueza en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista adopta la forma de un enorme cúmulo de mercancías, por tanto será la mercancía el punto de partida de nuestro análisis, ¿no? Y yo creo que ahí se menosprecia la importancia del verbo dominar, en las que domina el modo de producción capitalista. Es decir, en las sociedades en las que coexisten, porque una cosa es el terreno puramente abstracto, donde nosotros podemos hablar de dos o de tres clases sociales, de una forma pura, por así decirlo, de una forma pulcra, nítida, y otra cosa es la realidad, sucia, contaminada, entremezclada, inevitablemente, del terreno histórico, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque los procesos históricos, los procesos sociales que obviamente no están preestablecidos, que no están predeterminados. Yo siempre digo que si con mis estudiantes tuviera que elegir transmitirles solo una idea, la idea que les transmitiría es que los procesos sociales están abiertos, ¿no? Y en esos procesos sociales que están abiertos, que no son resultado de ningún plan, que no se decretan, sino que son resultado de fuerzas que entran en conflicto y que a partir de esos conflictos se desarrolla de facto, se despliega de facto el proceso de acumulación, en torno a ese hecho se concatenan, coexisten relaciones de producción, pero no coexisten, digámoslo así, entre iguales, sino que coexisten sobre la base de relaciones de dominación, ¿no? Las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista. Esto, desde mi punto de vista, es absolutamente decisivo, ¿no? Para entender cosas como que, por ejemplo, cuando se va desplegando el capitalismo, de los distintos elementos preexistentes, de las distintas relaciones de producción, actividades productivas, si queréis, para verlo de una manera más directa, que existen, ¿qué ocurre con ellos desde el punto de vista del despliegue del capitalismo? Pues depende. Si son funcionales, si pueden ser utilizados, si pueden ser exprimidos, parasitados, con la carga moral que queráis, desde el punto de vista de la acumulación capitalista, se mantendrán, se profundizarán, no porque lo diga el capitalismo que no es un sujeto, sino porque la dinámica de acumulación llevará a eso, ¿no? Por ejemplo, relaciones de diferencia entre sexos, de género, patriarcales, ¿no? Preexistentes al capitalismo. Desde el punto de vista de la acumulación capitalista son perfectamente funcionales. No digo se mantendrán en el sentido conspirativo, se decide, venga, mantengámosla, ¿no? Sino que la dinámica de acumulación las utilizará, las parasitará, las exprimirá en la medida que les sea funcional. En la medida en que existen elementos, por ejemplo, el ejemplo de la colonización británica de la India es muy gráfico, ¿no? Cuando se produce la expansión, hay en India, hay elementos, digamos, de posible, voy a decir con toda la cautela, posible embrión de una transición, de una industrialización en India, ¿no? Hay cierta actividad manufacturera, artesanal, ¿no? En principio podría ser la base para una transición a un proceso de industrialización en cuyo seno se constituyera una burguesía industrial que pudiera llevar, como así fue en la sociedad capitalista, por ejemplo, en Europa Occidental, un papel progresivo de desarrollo de fuerzas productivas. Desde el punto de vista de la potencia colonial eso es un obstáculo. Y por eso se destruye la actividad manufacturera artesanal como forma, digamos así, de cerrar, de imponer el lugar que se le está asignando a India en el contexto de la acumulación conducida desde el capital británico, el lugar central que ocupa entonces en la economía mundial, etcétera, ¿no? Es decir, se destruye. Por eso, cuando decimos que la ley del valor, no lo he dicho todavía, domina el modo de producción capitalista que tiene un regulador que es la ley del valor. Pero vale la pena decir lo que es regulador, sobre todo porque en el lenguaje coloquial asociamos regulador más bien a la actividad de gestión del Estado
que vamos así, de reguladora de la competencia, de las telecomunicaciones, no sé qué, aquí hay distintos, por ejemplo en España hay distintos órganos, pero que en realidad más que ser regulador, sería lo que limita, lo que matiza la actuación del regulador efectivo, que es la ley del valor. Esa intervención del Estado que puede limitar parcialmente, de manera acotada, la actuación de esa ley del valor, ¿no? Entonces vamos a hablar de la ley del valor como regulador, y por eso cada título ha sido larguito, la ley del valor como regulador de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista. Repito la frase porque tiene su importancia. Es decir, la ley del valor, algo que ocurre necesariamente, por eso lo llamamos ley, porque es algo que ocurre necesariamente y que no solo es el mecanismo a través del cual se nos permite explicar la forma en la que se intercambian las mercancías y, por tanto, por extensión, la mercancía fuerza de trabajo, sino que, en particular, es el mecanismo que nos permite entender que detrás de todo lo que tenemos de nuevo producido en cada periodo, digamos en cada año, para repartirnos y consumirlo, lo que hay es el trabajo vivo desplegado en ese periodo. Y repito, estamos en una movida muy particular, que es intentar explicar los procesos sociales de la forma que realmente se despliegan, ¿no? Esto tiene que ver en particular con un punto, con escapar de la tentación de quedarnos en las apariencias. Porque como en otros ámbitos de la vida, las apariencias en el terreno de análisis social engañan. Y visualizar, incluso con el mayor detalle posible, la superficie de los fenómenos no constituye ni podría constituir su explicación. Necesitamos ir más allá de las apariencias, ¿no? En la sala hay algunos compañeros, estudiantes míos, ¿no? Con lo cual creo que esta metáfora la han oído en decenas, quizá tendríamos que contar el número de veces, ¿no? La imagen, para mí, inevitable es la del iceberg, ¿no? Es decir, nosotros, hay quien nos dice, ¿no? Joder, si la parte que vemos del iceberg, ¿no? La parte que está en la superficie, ¿no? La medimos, la fotografiamos con todo detalle y con toda precisión, completaremos la explicación de por qué adopta esa forma, ¿no? Y es una barbaridad. Porque la única forma a través de la cual podemos explicar por qué el iceberg, en la parte que vemos, adopta la forma que toma es buceando y buceando hasta abajo de todo para, remontando la configuración de ese iceberg, ver la forma que adopta en la superficie. Exactamente lo mismo ocurre en el análisis social, de ahí el contenido metafórico de este rollo del iceberg que siempre cuento, se ríen por ahí detrás, ¿no? Pero que me parece importante desde el punto de vista de entender dónde ponemos el foco, en la forma social. Y esto implica una dualidad. Nosotros constantemente en nuestra vida cotidiana hablamos de valores de uso, porque yo me tomé un té con Jaime hace un rato, ¿no? Y habló del valor de uso té. Lo que pasa es que ese té me costó, de hecho me costó mal porque hice mal lo de la ficha que no sé qué había que consignar o desconsignar, ¿no? Es decir, constantemente hablamos en un terreno dual, ¿no? Porque la pregunta que yo planteo, la planteo en el terreno del bienestar. ¿Qué pasa con el bienestar? ¿Podemos resolver los problemas donde se impugna el bienestar, las condiciones de vida de la gente? Y es una pregunta situada en el terreno de los valores de uso, pero que no vamos a poder responder en el terreno de los valores de uso, que vamos a tener que responderla pasando al plano de la forma particular, histórica, concreta, que adoptan los valores de uso en la sociedad capitalista, sociedad mercantil en su máxima expresión, es decir, mercancía. Si los 30 que estamos aquí, barco, naufragio, isla desierta, y constituyéramos otro tipo de sociedad, eventualmente sí que podríamos, quién sabe, sobre todo depende en qué isla cayéramos, ¿eh? No os creéis tan enrollados de aquí, estáis pensando en comunismo no sé cuánto, a ver si en la isla hay pocos cocos, y al final ni capitalismo, establecemos una sociedad esclavista quizá, ¿no? Eventualmente podríamos, la comparación es un poco forzada, con un cierto desarrollo de las fuerzas productivas en función de dónde cayéramos, sí que podríamos pensar en una sociedad en la que directamente el criterio fuera el de los valores de uso, el del bienestar, ¿no? Obviamente no es el caso de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Así que la ley del valor. A mí esto de la ley del valor me preocupa porque creo que muchas veces hay una comprensión cartesiana, rígida, formalista del marxismo que lleva a recitar perfectamente qué es la ley del valor sin entender qué significa, y sin entender qué significa porque no se entiende previamente la pregunta y difícilmente podemos encontrar respuestas si no sabemos cuál es la pregunta, ¿no? La pregunta tiene que ver precisamente con si, puesto que la sociedad capitalista es una sociedad mercantil, puesto que el reparto de los recursos para su consumo productivo y el propio reparto del resultado del consumo productivo de los productos se hace de una forma indirecta a través del mercado, obviamente nos interesa ver cómo funciona eso que acabamos de llamar mercado, ¿no? El intercambio, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿cómo funciona el intercambio, ¿no? Y hay distintas explicaciones. Hay quienes nos dicen que basta con mirar la parte del iceberg que se aprecia, ¿no? Los neoclásicos nos dicen que hay que mirar el momento del intercambio, ¿no? El momento del intercambio. Yo a veces bromeo con que para ser neoclásico basta con no pensar, ¿no? Cuánto de larga es la fila de la demanda de quienes quieren comprar un producto y por tanto de ahí el precio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Claro, ocurre que las mercancías, ahí pensamos. A veces bromeo con los estudiantes y no son capaces de no pensar, ¿no? Están bien formados, ¿no? No, es que las mercancías no caen del cielo. Son el resultado de un proceso de producción. Y por lo tanto tenemos que fijarnos en primera instancia en cómo se lleva a cabo ese proceso de producción, ¿no?
La ley del valor es el regulador de la economía capitalista, nos permite explicar cómo se intercambian las mercancías, por extensión cómo se intercambia la mercancía de fuerza de trabajo. Hay una lectura muchas veces muy caricaturesca, en particular porque desconoce el hecho de que la ley del valor opera sobre la base de dos procesos sociales. Y esto de procesos sociales no tiene nada de redundante, especialmente lo que le da todo el contenido. Procesos sociales, el proceso social de producción sí, pero también el proceso de validación social de los trabajos privados. Y esto da un juego tremendamente potente. Y no se puede resumir la ley del valor en un renglón. Qué pena para los estudiantes baguetes, pero qué bueno, porque de esta forma podemos aspirar efectivamente a que gracias a una formulación seria de la ley del valor aprendamos realmente la forma a través de la cual tiene lugar su actuación. No es una cuestión cualquiera, un doble proceso social, ¿no? No nos asusta que nos digan, pero decís que estáis detrás del trabajo, el tiempo del trabajo socialmente necesario, pero nosotros nos podemos imaginar el tipo de siempre. El tipo en el desierto, muerto de sed, y entonces la botella de agua, y entonces 10.000 euros, claro. La necesidad de ese valor de uso alcanza tal magnitud, está en juego la supervivencia, que evidentemente estamos dispuestos a renunciar a mucho valor a cambio del valor de uso que ni más ni menos da la supervivencia. ¿Y esto por qué? Porque la ley del valor se formula de una manera que efectivamente permita aprehender la realidad tal y como es. No es tan importante el caso del agua en el desierto, que no sé si pasa todos los días, pero sí es importante entender que formulamos un planteamiento teórico que efectivamente dé cabida a la explicación del hecho social que está detrás de lo que luego verificamos desde el punto de vista de cómo podemos asegurar o no nuestro consumo o nuestro nivel de consumo, el ejemplo que mencionaba antes de lo de la alimentación, de los problemas de alimentación, ¿no? La ley del valor, un regulador de la economía capitalista a partir del cual se explica la dinámica del conjunto de las sociedades, y aquí está un salto muy importante. La ley del valor, formulación teórica que utilizamos como instrumento para explicar la reproducción social en sociedades en las que estas relaciones de producción capitalistas coexisten con otras. Coexisten y las subordinan, las disciplinan. Y esto se aprecia con mucha claridad cuando nosotros imaginamos distintos tipos de actividades productivas, por ejemplo, con la forma cooperativa o con la forma de lo que aquí llamamos autónomos, que en todo caso tienen que pasar con éxito la prueba de mercado. Hay un disciplinamiento, es decir, el listón de la competencia que, por cierto, no lo establece el pequeño capital, sino cada vez más el gran capital financiero que decide producir camisas de estas en Bangladesh con salarios de $1 diario. Es decir, es un elemento fundamental, ¿no? Porque, dicho de una manera mucho más coloquial, ¿no? Es decir, las formas de ganarse la vida, las formas de llegar a fin de mes en la sociedad en la que vivimos son, en primera instancia diríamos dos, pero en realidad hay una tercera, ¿no? Es decir, una posibilidad es vender la fuerza de trabajo, otra posibilidad es comprar fuerza de trabajo y con ella hacer un proceso productivo cuyo resultado sea competitivo, etcétera. Pero hay una tercera, ¿no? Que es hacer cualquier tipo de actividad que sea competitiva, que pase con éxito la prueba de mercado, sea en la forma cooperativa, sea en la forma autónoma, la que se quiera, pero debe pasar con éxito la prueba del mercado. ¿Por qué? Porque en realidad, ahora que estamos en julio, podemos imaginarnos perfectamente, yo creo, yo sí al menos, no sé vosotros, viviendo sin teléfono, sin electricidad, en la playa de Bolonia, en Cádiz, durante un tiempo, hasta que me ponga enfermo y tenga que consumir medicamentos, y como los medicamentos toman la forma de mercancía-medicamento, tenga que comprarla, y no va a bastar con que yo hable mucho, que lo hago, sino que me van a pedir moneda de curso legal a cambio. Y por tanto hay un elemento de validación social de los trabajos privados que toma esa forma particular de las economías de mercado, que es el dinero como equivalente general, etc., ¿no? Por eso decimos, y estoy planteando mi posición, ¿no? Mi posición que se inscribe, como bien explicó Óscar, en el método marxista, ¿no? Es una posición teórica que plantea que hay un regulador de la economía capitalista que subordina al conjunto de relaciones de producción que hay en la sociedad en la que vivimos, precisamente porque dominan las relaciones de producción capitalista. Sobre esta base, nosotros formulamos una categoría que es la categoría de la explotación. Claro, llegado a este punto y dejando respirar un poquito porque he bebido agua, alguien pensará, claro, ya era hora de que el marxista dijera alguna categoría moral, política, tal, explotación, que seguro que tiene un contenido ideológico, ¿no? En realidad sí tiene un contenido ideológico, pero no es el fundamental. Cuando hablamos de explotación nos referimos a un hecho material que ocupa un lugar de piedra angular en la reproducción social capitalista, que es la necesidad de trabajo no pagado. Ha de haber trabajo no pagado para que haya apropiación de ese trabajo no pagado, de sus resultados, de sus frutos, con la forma de ganancia, ¿no? Es decir, si en la fábrica donde se producen estas mesas se produjeran, digamos, en términos netos, en una jornada laboral semanal de 40 horas, 40 mesas, nadie podría pensar que los trabajadores que han producido el equivalente a las 40 mesas pudieran ser remunerados con
con un salario equivalente a sí mismo a las 40 mesas, sino que solo podía ser una fracción, de modo que quedaran mesas para nutrir esa ganancia, que es en definitiva la apropiación de un excedente que toma una forma particular, como nosotros formulamos el valor como contenido teórico para aproximarnos al hecho sustantivo que hay detrás del intercambio, el tiempo de trabajo. Hablamos de un plusvalor, de una plusvalía, de un valor extra, de un valor añadido, de un valor excedente que es apropiado por quien es propietario, en definitiva, del proceso de producción, en nuestro ejemplo, de la fábrica de muebles, ¿no? Hablamos de la explotación y lo situamos en un lugar central, ¿no? Porque nosotros, yo no desvelo nada que no se sepa si decimos que la rentabilidad es la fuerza motriz de la acumulación capitalista. Pero nosotros necesitamos saber qué hay detrás, ¿no? O dicho de una forma más gráfica. Bueno, no desvelo nada tampoco si constatamos, se sorprendía Matías, estaba dudando entre el apellido y el nombre y eligiera lo que eligiera iba a decirlo mal. Matías sorprendía, claro, de los niveles de la situación del empleo aquí, ¿no? Bueno, podríamos decir, el desempleo se dispara evidentemente porque la acumulación se ralentiza, contexto de crisis, etcétera, ¿no? Tampoco tiene mucho misterio decir que la acumulación se ralentiza como resultado de que la rentabilidad cae, ¿no? Nosotros vamos mucho más allá, ¿no? Nosotros damos un objetivo más amplio, ¿no? El objetivo que nos damos es ¿y por qué la rentabilidad cae? ¿Y por qué, mejor todavía, y por qué en los últimos 40 o 45 años no ha habido un periodo sustantivo y más o menos generalizado, por lo menos para el conjunto de los países más avanzados o parte importante de ellos, ¿no? De una rentabilidad suficiente, a su vez fuerza motriz de un proceso de acumulación sostenido, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la pregunta y por tanto tenemos que ver cuáles son los elementos que están detrás, los determinantes de la rentabilidad, ¿no? Y para entender los determinantes de la rentabilidad, en primer lugar, claro, tenemos que entender su numerador, ¿no? La rentabilidad es un cociente, claro, es un ratio, ¿no? Que compara lo que se gana con lo que ha costado ganarlo, ¿no? Y por tanto nos fijamos en el numerador. ¿De dónde sale ese numerador, ¿no? Y ese numerador sale del trabajo no pagado, ¿no? Por tanto, fijamos la explotación en ese lugar que acababa de decir yo, de piedra angular, ¿no? Es sobre la base de la explotación, ¿no? Y por eso, para nosotros la explotación no tiene una categoría moral. Claro que podemos utilizarla en otro plano, no en el que estamos aquí, en un terreno político, digamos, un terreno de denuncia, ¿no? Pero no es lo que nos compete en este momento, en donde estamos en la pretensión de explicar, y no tengo ningún problema en decirlo, de explicar de forma científica la problemática social, ¿no? De forma científica porque descartamos que con los pozos del café o con la bola de cristal expliquemos nada, ¿no? Es decir, recurrimos al método racional, preciso, sistemático, verificable, con el que aspiramos a detectar y formular esas leyes que rigen la economía capitalista, es decir, leyes porque no son los problemas resultado de la casualidad, ¿no? Sino que hay una causalidad, hay unos factores detrás, ¿no? Por lo tanto tenemos esa pretensión, ¿no? Y para esa pretensión nosotros partimos de una categoría teórica que es la explotación, ¿no? Que por supuesto que tiene otro recorrido en el terreno político, de denuncia, de como se quiere decir, ¿no? Pero que para nosotros tiene un lugar central desde el punto de vista analítico, constatando ese hecho material sobre el que se levanta la reproducción capitalista, ¿no? La explotación, y que tiene una implicación, claro, decisiva, ¿no? Que tiene que ver con la imposibilidad de conciliar los intereses de explotados y explotadores, ¿no? Y he dicho la imposibilidad de conciliar, la inconciliabilidad. Normalmente solemos utilizar más el término irreconciliable, ¿no? Igual viene de los culebrones, pero decimos inconciliable porque si dijéramos irreconciliable es que en algún momento habría podido ser conciliado, ¿no? Y es verdad que en algún momento pudo darse la imagen de que se había conciliado, ¿no? Pero son intereses inconciliables por definición, ¿no? Porque es la base misma de la pugna, ¿no? En relación con cómo se reparte lo producido, ¿no? Por tanto, no hay conciliación posible, ¿no? Que la forma en la que esto se exprese, es decir, la lucha de clases, el conflicto de clases, existe no por una cuestión ideológica, ¿no? Se puede manifestar de una forma u otra, puede aparecer de manera completamente contenida en según qué periodos, puede presentarse como si estuviera suspendido. Muchos lo sabéis, yo estudié en mi tesis doctoral precisamente en la prehistoria, en la economía chilena durante la dictadura, ¿no? La forma que toma la lucha de clases es muy limitada, ¿no? Muy limitada, aunque hay periodos también dentro del propio periodo de la dictadura, ¿no? Muy limitada, pero eso no quiere decir que desaparezca. Eso quiere decir que la forma a través de la cual se expresa es limitada, fruto del propio marco institucional, o más bien de la ausencia de marco institucional digno de ese nombre, ¿no? Entonces, señalamos la explotación como base, como piedra angular, y a partir de ahí, implicaciones, sin duda, implicaciones relevantes en el sentido que decía. Pero no acaba la explicación, ¿no? Porque ese conflicto es un conflicto decisivo para entender lo que ocurre, sin duda, pero no es el único, ¿no? Y de nuevo aquí hay a menudo una simplificación y una caricaturización del análisis marxista que deja de lado la noción de competencia. La noción de competencia ocupa un lugar igualmente central, ¿no? Igualmente central, ¿no? La competencia no es una cosa que pueda existir o no, ¿no? Porque la competencia, en definitiva, es la pugna por parte de cualquier capital para seguir siéndolo, ¿no? Para valorizarse, ¿no? Para pasar con éxito la prueba justamente de eso, de ser competitivo, ¿no?
Y a mí me gusta decir, de forma un poco provocativa en la forma, pero con un contenido muy obvio, ¿no?, que para cualquier capitalista ser competitivo es un imperativo de vida o muerte. Y no es nada retórico, es literal, ¿no? Un capitalista que no es competitivo desaparece como tal, ¿no? Por tanto, eso también da mucho juego necesariamente para nuestro marco explicativo, ¿no? Porque lo que decimos es que, por una parte está así la explotación, resultado de la cual es esa masa de trabajo no pagado, esa plusvalía, ese excedente capitalista, pero cuya apropiación no se hace por la clase capitalista, sino que se hace individualizadamente por los focos igualmente individuales de acumulación que son los capitales particulares. De modo que hay una pugna feroz. Y la competencia tampoco se suspende ni se interrumpe nunca, sin perjuicio de que puede tomar formas muy distintas, ciertamente muy distintas. Y de hecho hay tendencias consustanciales a la economía capitalista en el sentido de hacia dónde tiende a modificarse la competencia. La tendencia a la centralización del capital, al oligopolio, etcétera, ¿no? Pero una cosa es eso, la forma, como en tantas cuestiones, ¿no?, la forma que adoptan los procesos y su contenido, digamos, cualitativo, ¿no? La competencia ni desaparece ni podría desaparecer. Claro que adquiere formas distintas y claro que eso es materia de estudio, sin duda, ¿no? Cada cosa que digamos, claro que en torno a eso podría y debería, ojalá, ¿no?, haber una línea de estudio. Tenemos en la economía una situación verdaderamente dantesca, ¿no? Una disciplina en la que la inmensa mayor parte de los fondos que se dedican a investigar no es para comprender, sino para lo contrario, para camuflar, ¿no? Entonces ahí tenemos limitaciones, pero no será porque nosotros no quisiéramos, no propongamos, ¿no? La competencia, ¿no? La competencia que desvela. Si decía la explotación desvela un conflicto que se traduce en esa imposibilidad de conciliar intereses, lo que desvela la competencia es que no hay ninguna perspectiva de un capitalismo posible, ordenado, pacífico, estable, ¿no? Porque además lo plantea de una forma muy general, en abstracto, capitalistas que compiten, ¿no? Si le diéramos un contenido histórico más preciso, diríamos los grandes capitales financieros respaldados por sus potencias respectivas, y aquí, como sigo hablando en unos segundos, estalla una guerra, ¿no?, cuyo trasfondo tiene que ver con la pugna por los mercados, tiene que ver con la pugna, con la exigencia por parte de fracciones particulares del capital para hacer posible ese proceso de competencia que le define como tal, ese proceso de valorización que le constituye como tal capital, ¿no? Por tanto, descartamos esto. Muchas veces se dice si el capital, la clase capitalista tiene plan B, ¿no? No es que no tenga plan B, es que no tiene plan A. Y no es un juego de palabras, no tiene ni podría tenerlo, porque no es un proceso de acumulación planificado, programado, ordenado, de acuerdo a ningún criterio distinto del resultado de decisiones individuales, de los focos igualmente individuales de acumulación que son los capitalistas individuales. El resultado de esa competencia, cuyo contenido material, digámoslo así, cuyo contenido económico preciso, es la pugna entre los capitales para cada uno de ellos apropiarse de una fracción suficiente de ese trabajo no pagado, de esa plusvalía, objeto de la explotación que decíamos, el resultado es que el capitalismo se revela, primero lo digo de forma más coloquial, como no solo contradictorio, sino crecientemente contradictorio. Las contradicciones se agudizan. Esto no explica nada desde el punto de vista de que necesariamente vaya a ocurrir no sé qué y vaya a ocurrir no sé cuándo. Por supuesto que no. Ningún determinismo vulgar, digamos, por ese lado, ¿no? Sí, simplemente constatar que los problemas se agudizan, que cada vez constatamos dificultades más profundas para poder dotar de cierto impulso, digamos, al proceso de acumulación de una forma sostenida, en el tiempo, de una forma generalizada, etcétera, ¿no? Esto Marx lo formula con la forma de una ley también, ¿no? Es decir, algo que ocurre necesariamente, una ley, ¿no? Una ley, una conexión causal, ¿no? La puesta en marcha del proceso de acumulación capitalista regido sobre la base de las decisiones individuales de acumulación tienden a limitar la rentabilidad. La rentabilidad tiende a caer, ¿no? Tiende a caer, ¿no? Y hay quien dice, joder, Marx se equivocó, tiende a caer, ¿no? Bueno, un poco perezosos, porque no hacía falta que leyeran el capítulo siguiente entero, bastaba con el título, ¿no? Factores contrarrestantes. Ah, esto es la dialéctica que contaba yo hace un rato, ¿no? Ah, sí, saluda a la bandera. No. La necesidad de apreciar de la forma que realmente adoptan los procesos sociales su análisis, ¿no? Contradictorio, cambiante, no preestablecido. Y en ese sentido señalar, hay una presión a la caída de la rentabilidad. Y hay posibilidades de contrarrestarlo, posibilidades que cada vez son más dificultosas. Bueno, yo había lanzado una pregunta hace un buen rato, ¿no? Aquí ya tenemos un primer lazo explicativo. Claro, es que esa dinámica de acumulación capitalista contradictoria, crecientemente contradictoria, va mostrándose en una distancia cada vez mayor entre las posibilidades materiales que ha adquirido potencialmente la humanidad y su materialización efectiva en términos de las condiciones de vida de la inmensa mayor parte de la población mundial. Claro, tenemos ya un primer lazo explicativo que evidentemente no es una explicación completa porque nos falta el otro elemento necesario para no caer en la tentación de lo del iceberg, en no caer en la tentación de que las apariencias directamente constituyen la explicación. Necesitamos teoría, necesitamos historia. Necesitamos teoría para aprender los hechos, los fenómenos, caracterizándolos, conceptualizándolos teóricamente con la pretensión de poder establecer conexiones entre esas categorías, entre esos conceptos. Necesitamos historia para nutrir el despliegue
que tiene a lo largo del tiempo empíricamente ese proceso sobre esa base que decíamos, con todas, ni que decir tiene las contradicciones, por más que uno diga contradicciones, vaivenes, irregularidades, un montón de veces siempre se va a quedar corto, porque la realidad es mucho más difusa, mucho menos nítida que como la formulamos en un terreno teórico o en todo caso en un terreno discursivo, ¿no? Entonces, esta ley encuadra la trayectoria histórica del capitalismo. Encuadra no quiere decir que dirija de forma directa, quiere decir que encuadra, que es un elemento de contexto. Es en el marco presidido por las dificultades en relación con la rentabilidad, dificultades que se agudizan en el tiempo, en el marco del cual podemos explicar los fenómenos particulares que nos interesan. Por ejemplo, la crisis actual. La crisis actual nosotros tenemos por lo menos dos grandes formas de explicarla, ¿no? Una es la que alude a las causas inmediatas de la crisis, que tenemos todos, porque además, pues, si nos dedicamos a la economía, nos invitaron 1000 veces a hablar en no sé cuántos sitios de qué forma tomaba esto, ¿no? Pero son las causas inmediatas. Nosotros tenemos una pretensión mayor. También Roosevelt explicaba muy bien en el 32 las causas inmediatas de la crisis del 29, ¿no? Cada uno iba más allá de eso. Nosotros tenemos la pretensión de ir más allá y, por tanto, queremos explicar las causas a la luz, las causas inmediatas a la luz de su encuadramiento en tendencias generales. Es decir, claro que la política, claro que las deficiencias en la gestión, en la regulación financiera preparan un terreno a subprime, no sé cuánto, ¿no? Pero ahí, yo siempre lo digo bromeando por no llorar, ¿no? Es decir, aplíquese el criterio de los niños pequeños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué hasta el final, no? No, porque Reagan tal. ¿Y por qué Reagan? ¿Y por qué? Y entonces constatamos las dificultades para el proceso de acumulación del capital, resultado de este encuadramiento que decía en torno a esta ley, que exigen necesariamente que se eliminen ciertas trabas para poder mover el capital de forma prácticamente restricta, lo cual no quiere decir un plan B ni un plan A, simplemente la barra libre, digamos, en cuyo marco se despliegue plenamente la ley del valor sin estar sometida a restricciones o prácticamente sin estar sometida a restricciones, ¿no? Bueno, yo enuncio lo que quería contar, porque me da un pequeño toque amable, Óscar. Todo esto se concreta en relación con lo siguiente, ¿no? Es decir, ¿cómo explicamos las crisis, y particularmente esta, desde el punto de vista del marxismo? Y en relación a eso, yo sobre todo quería señalar el carácter histórico de las crisis. Las crisis tienen un carácter doblemente necesario. Primero, son necesarias en el sentido de que necesariamente se producen, son inevitables. No tengo tiempo, pero se podría argumentar fácilmente que la carga de la prueba estaría en aquellos que dijeran que siempre pueden actuar los elementos contrarrestantes y en la proporción suficiente para que la rentabilidad se mantenga en un nivel que a su vez evite que la acumulación sea sometida a procesos de estancamiento, de caída, ¿no? Es decir, ni siquiera nos detenemos, aparte por el tiempo, porque tenemos la prueba empírica constante, ¿no? Pero también son las crisis necesarias en el sentido de su carácter indispensable, de su carácter necesario desde el punto de vista de mecanismo de destrucción con el que se aspira, digámoslo así, a restablecer las condiciones de la rentabilidad y con ello relanzar la acumulación. De nuevo, aquí llamo la atención con que quizá mi redacción pueda hacer pensar en una formulación un poco conspirativa, ¿no? Entonces, tipos todos de negro en una sala con mucho humo deciden pasado mañana crisis, no, en realidad ni siquiera hace falta, pero no es así como se producen los procesos, es simplemente la dinámica de acumulación capitalista, ¿no? Y esto toma forma particularmente en una segunda etapa del capitalismo, donde todas esas tendencias que forman parte del desarrollo normal del capitalismo, la centralización, la internacionalización, configuran una nueva etapa. Nosotros le llamamos el imperialismo, que arranca a principios del siglo XX. La propuesta de un economista burgués, Hobson, tuvo un éxito nulo entre sus colegas, ¿no? Y sin embargo sí tuvo acogida en relación con el pensamiento crítico, con el movimiento obrero en particular, ¿no? en el marxista más concretamente, ¿no? Cómo caracterizar esos elementos que toman la forma de la expansión colonial, etcétera, pero cuyo contenido conceptual y cuyo contenido histórico en particular debe ser objeto de discusión. La configuración del capital, del gran capital financiero, no porque se dedique a las finanzas, sino porque es quien tutela, quien controla masas enormes de capital, la existencia de una sola economía mundial en la que opera la ley del valor. Y claro que no opera plenamente porque nada ocurre plenamente salvo en los libros. Ocurre que la ley del valor opera, subordina, de forma limitada. Es la experiencia de la Unión Soviética, donde la expropiación del capital no significa que el regulador ley del valor deje de permear, deje de influir. Había un doble regulador, decía Probazensky y otros economistas, todo el rollo del socialismo en solo países ajeno a la tradición marxista y a la propia tradición bolchevique, una economía mundial y un elemento más, tensiones cada vez mayores sobre las fuerzas productivas, el agotamiento paulatino de aquel carácter progresivo, que no idílico, que había llegado a tener el capitalismo, que toma la forma de las crisis, de las guerras, etcétera, etcétera. Y esto, yo lo concreto, 2 palabritas y acabo, robo 1 minuto, 2 nomás. Tranquilo, roba.
Qué majo es Óscar. Es que a Óscar no se le puede poner de policía porque el tío al final, joder, le invita al delincuente, ¿no? Bueno, esto se concreta, a mi modo de ver, en una hipótesis que me parece sugerente, es simplificadora, muy simplificadora la formulación, pero me parece que da mucho juego, que es cómo caracterizar la crisis actual sobre la base de lo siguiente, esquemáticamente. En los años 70 hay una crisis, no es la crisis del petróleo, obviamente, puestos a focalizar simbólicamente un momento, sería mucho más relevante agosto del 71, por lo que significa desde el punto de vista del desmoronamiento de eso tan excepcional, que ni más ni menos que el conjunto de la Bretton Woods, y todo el mundo sabe, $35 una onza de oro, pero eso no es lo importante. Lo importante es qué tipo de relaciones, qué tipo de hegemonía tiene Estados Unidos que es capaz de subordinar a las distintas burguesías para decir, renunciáis a la palanca del tipo de cambio. Realmente es muy llamativo y muy excepcional. No suspende la competencia, pero sí la condiciona enormemente. La condiciona enormemente y eso es finalmente muy limitado en el tiempo, ¿no? Es insostenible, ¿no? Claro, cuando el año 45 era fácilmente sostenible y si Estados Unidos tenía 3,4 veces el oro necesario para respaldar los dólares fuera, cuando en el año 71 tiene 0,2 veces, pues evidentemente se ha mostrado la inviabilidad de un escenario ordenado, tal y como definía el segundo conflicto que yo decía, la competencia, ¿no? Crisis de los 70, perdón, crisis en la actualidad, la crisis de los 70 más bien la caracterizaríamos en los 7 segundos que me concedo para hacerlo como la vuelta a la normalidad imperialista después del periodo excepcional, en el sentido literal, una excepción que no negamos. Nosotros no somos de los que, si la interpretación de la realidad y la realidad difieren, la que está equivocada es la realidad. Hay una realidad de expansión en los años 50 y 60 que es innegable, pero también debe ser caracterizada y debe ser comprendida, ¿no? Y sobre esa base, yo creo que crisis 70, crisis ahora, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es explicar el periodo intermedio, el periodo intercrisis, 80s, 90s, principios del siglo XXI hasta el estallido, 2007 y 2008. ¿no? Y ahí debemos excluir toda perspectiva de caracterizarlo en términos de expansión, a poco que exijamos para hablar de expansión ciertos elementos desde el punto de vista de un crecimiento, como digo, sostenido, generalizado. Por tanto, ¿cómo podríamos caracterizar ese periodo? A mí me parece que cuando decimos crisis, estamos diciendo que respondemos con la forma de estancamiento, de ralentización a la pregunta de qué pasa con el proceso de acumulación, con el ritmo de acumulación. Cuando hacemos la misma pregunta al periodo intercrisis, respondemos irregularidades, incertidumbres, vaivenes, asimetrías, nada que sustente la hipótesis de expansión para completar el ciclo y vuelta a empezar. ¿Cómo podríamos caracterizarlo? Yo propongo caracterizarlo no por esa respuesta a la pregunta de qué pasa con el ritmo de acumulación, sino que cómo se responde a las dificultades para impulsar la acumulación. Y se responde con las políticas de ajuste permanente fondo monetaristas, que normalmente solemos decir en las filas del pensamiento crítico que tienen consecuencias sociales negativas y que yo creo que es un error, porque no tienen consecuencias sociales negativas. Decir que tienen consecuencias sociales negativas las políticas del fondo sería tanto como abrir la posibilidad de que se pudieran mantener las políticas evitando sus consecuencias. No, no son consecuencias. Es su contenido mismo el que es socialmente regresivo. Contenido que fundamentalmente tiene la forma de una desvalorización de la fuerza de trabajo por mecanismos directos e indirectos. Y en ese contexto, lo sugerente es, y esa era la fórmula que yo decía, crisis, ajuste, crisis, el ajuste permanente, fondo monetarista, que se aplica no para fastidiar, sino para intentar restablecer un marco de acumulación, no solo no abre un periodo de expansión, sino que esas mismas políticas contribuyen a que la economía mundial desemboque en una nueva crisis, una crisis más aguda, la crisis actual, ¿no? Aquí aparece la idea de huida hacia adelante o tabú entre los tabúes, los límites históricos del capitalismo. Y luego había una... Yo no sé si vamos a debatir ahora o luego solo colectivamente. Colectivamente. Por tanto, el segundo minuto de los dos que robaba. Para cerrar, cierro de una manera muy amplia, ¿no? Simplemente lo que constatamos empíricamente es que no hay ningún elemento, digo, verificado, pero tampoco yo creo ninguna ilusión posible a depositar en torno a una perspectiva de un despliegue del capitalismo con un desarrollo en su seno de las fuerzas productivas. Más bien al contrario. Lo que constatamos son procesos cada vez más sistemáticos en distintos ámbitos de destrucción de fuerzas productivas, ¿no? Eso es lo que caracteriza la situación actual. Por tanto, la conclusión sería, desde el punto de vista del análisis económico, que no hay posibilidades de resolver los problemas en el marco del capitalismo. Y aquí, en los 30 segundos que me quedan, quiero decir una cosa que me parece muy importante. Sería, yo creo, un error serio pensar que esto que acabo de decir, el análisis económico nos permite entender que en el marco de la sociedad capitalista no se pueden resolver los problemas, no se puede materializar, dar cuerpo a esas posibilidades, resultado del aumento de la productividad que se verifica en los avances científicos técnicos. Sería un error que alguien pensara que, por tanto, desde el marxismo, esto lleva de manera directa a no sé qué posición política maximalista y que lo siguiente que voy a decir es proponeros que vayamos a quemar no sé qué aquí en Valladolid, ¿no? Ni mucho menos. En absoluto. Nada que ver con esto. Eso significaría no haber entendido nada
del análisis marxista, en este caso más desde el punto de vista de la dimensión política. En absoluto. La posición que yo concluyo en relación con esto es infinitamente más, digámoslo así, modosita, en el sentido de que simplemente la derivación que tiene esto es algo que seguramente todos sabéis. Como no hay ninguna posibilidad de salida individual, por tanto lo que queda es la organización colectiva, sobre la base de los intereses compartidos, cero tentación de sentarnos a... He visto, con todo respeto a la universidad que quiero, en la Universidad de Valladolid, un curso de, ¿cómo se llamaba? Sindicalismo y diálogo social, ¿no? Es que ya o sea, la ideología, ¿no? de la negación del conflicto material que existe en la explotación se entroniza hasta con la forma de los cursos correspondientes, ¿no? Es decir, la organización independiente de los explotados sobre la base de los intereses que comparten, ¿para qué? Para defender sus reivindicaciones. Para defenderlas de la única forma digna de ser llamada defensa, que es de manera incondicional, no sometiéndola a ninguna condicionalidad. Porque tenemos mucha experiencia, ya que aparece Grecia 5 de julio de 2015 como fecha simbólica, tenemos la experiencia de que cuando se dicen defender las reivindicaciones sociales condicionados a no sé qué objetivo de déficit o deuda, pues bueno, pues la tostada siempre cae del lado de la mantequilla y se consiguen los objetivos de déficit o no, se paga deuda seguro, pero la enseñanza, la sanidad o la vivienda o el empleo quedan inevitablemente abandonadas, ¿no? Esto yo, cierro en unos segunditos, esto... Yo mismo me escucho y pienso, he dejado tantas cosas en el tintero, es una visión tan esquemática, pero me parece que cuando se decía, ¿no? Balance, perspectivas, en un curso que además, una escuelita en la que, escuelita por cariño, no por poca importancia, en la que creo que lo que se pretende precisamente es abrir el abanico, ¿no? Me parece que grosso modo es lo que quizá correspondía, sabiendo que aquí entre vosotros seguro que hay situaciones muy distintas de quien maneja más esto y se ha podido aburrir considerablemente y que quien quizá, incluso en la propia aceleración con la que yo he explicado las cosas, pues le haya... Bueno, el proceso de comprensión es proceso, no es 0-1, es un proceso paulatino, ¿no? Yo llevo 24 años dando clase, creo que cada vez comprendo mejor las cosas, lo cual... admito otra reacción. Qué mal debía comprenderlas hace 24 años, ¿no? Pero aquí más bien hay que ver siempre la botella medio llena. Si os quedan elementos de reflexión, de discusión, pues bienvenido sea y muchas gracias por la atención y por la invitación, Óscar. Un gusto compartir. Gracias.